Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén todos bien. Bueno, en esta clase vamos a empezar la unidad número 2, ¿sí? Vamos a cambiarse totalmente de tema. Vamos a empezar a hacer como un pequeño repaso y a hablar en el avance de la adolescencia. Ya el año pasado habíamos visto todo cuando recién entramos a adolescencia, que ahora vamos a hacer un pequeño repasito. Y vamos a empezar a hablar en estos días de la adolescencia en base a nuestro grupo de pares. Vamos a empezar a hablar de la independencia, de las necesidades que tenemos, después de todo lo que las influencias en la adolescencia. Bueno, como acá vemos, esta partecita la vimos el año pasado. Estamos hablando que en la adolescencia empezamos con ciertos cambios entre los 10 y los 13 años. Recuerden que la diferencia en que uno sea adolescente a los 10, 12 o 13 o 14 también puede estar, depende de cambios hormonales. La mujer se hace señorita y el varón se hace hombre. Y empiezan todos los cambios, de los cuales se acuerdan que hablamos de la modificación del aspecto corporal, ¿sí? El cambio de voz. Algunos empiezan a estar un poquito más gorditas, otras más flacas, unas pequeñas en un estirón, los hombres empiezan a tener más vello, las chicas empiezan a cambiar su contextura física, empieza todo el desarrollo hormonal. ¿Okay? Y vamos hablando que a veces a uno le gustaba, a otros no, pero esto lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta clase y de la otra. Y más que nada hablamos de los estados de ánimo. ¿Se acuerdan que adolescencia de dónde venía? Venía de adolecer, que adolecer significaba sufrimiento. No significa que de acá en más vamos a ser unas personas sufridas, sino que en algunas personas empiezan unos cambios de que uno no sabe qué hacer. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto los duelos? ¿Sí? Que los duelos estaban sentirnos en un cuerpo diferente, ya los papás no eran los papás que eran antes, como los copados. ¿El por qué pasaba esto? Porque ya empiezan a darnos responsabilidades, entonces nosotros, como no nos gusta, ¿qué le decimos? Antes eras más copado, pues nos dejaba jugar, pero bueno, en la adolescencia uno empieza a tener muchas más responsabilidades. Entonces uno empieza a sentirse que están incomprendidos por los padres, que los padres no nos entienden, y empezamos a tener conflictos personales, ¿sí? Porque empezamos a pelearnos con nuestros amigos, esos cambios que un día soy grande, un día soy chico, un día él es mi mejor amigo, al día siguiente es un falso, mi papá es recopada, a veces es un amargo. Empezamos con todos estos cambios que uno va teniendo, que por eso muchas veces ustedes van a escuchar que dice, hey, tengo un hijo adolescente, por justamente estas cosas que uno a veces no sabe qué hacer con su vida. Y acá entra algo muy importante que empieza, acá como les marco, la desconfianza mutua, ¿sí? En base a los conflictos personales, que está muy relacionado con la desconfianza mutua, es porque empezamos a tener dudas sobre nuestras propias posibilidades sobre la vida. Si vamos a ser buenos para algo, qué es lo que vamos a poder hacer, ¿sí? Empezamos a conocer los riesgos de si tomamos una decisión equivocada. Entonces acá la desconfianza mutua, ¿en qué se basa? En que empezamos a desconfiar de nosotros mismos, desconfiamos mutua se refiere a que yo desconfío de lo que me está diciendo mi papá también como desconfía de mí. Es una confianza que yo le tengo desconfianza a muchas personas. Aclaro como aclaré el año pasado, no todos, la mayoría de los chicos pasan por estas situaciones, pero no todo les pasa. Uno quizás que pasa a la adolescencia con un cambio más que nada corporal y simplemente eso, y no va más allá de eso, ¿sí? Estamos hablando en general. Vamos a bajar un poquito. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la etapa que vamos a empezar a ver desde ahora? Que esto no lo vimos el año pasado. Nosotros ahora vamos a empezar a construir nuestro propio espacio. ¿Esto qué significa? No es que significa que los padres van a quedar excluidos, que los padres no le den más importancia, sino de que nosotros empezamos a actuar con otra madurez, vamos a estar más aferrados también a nuestros amigos, a nuestro grupo de pares, pero acá los padres forman un papel fundamental en el tema de que yo tengo que tener mucha más confianza con ellos, más diálogo y más reflexión, ¿sí? Porque es una etapa difícil que empezamos a transitar. Esto, ¿qué es lo que se va a llamar? Vamos a ver las famosas 4 I's, que acá tenemos: independencia, intimidad, integridad e intelecto. Bueno, entonces, con las 4 I's que recién les nombré, acá, ¿qué es lo que pasa? Acá nosotros vamos a empezar, más que nada, a preguntarnos de quién soy, quién quiero ser, cómo lo lograré, ¿sí? Acá las 4 I's están muy conectadas entre sí
y más que nada con las relaciones de amistad que vamos a establecer. Porque se acuerdan que hablamos que el grupo de pares, que eran amigos de nuestra edad o edades parecidas. Nosotros empezamos como a tener más relación con ellos, con nuestros papás. ¿Por qué? Pues sentimos que ellos nos entienden más. Y como todos estamos pasando por la misma situación, por la edad que tenemos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado el año pasado que una vez tiene un hermano que tiene 20 años y dice, no, el amigo de mi hermano es mi amigo? No, porque él tiene 20 años y él no está pasando por la misma situación de la edad cronológica que vos. Entonces, él puede ser copado, puede darte consejos, pero tu amigo no es. Tu amigo son de edades parecidas o iguales, porque vamos a empezar de ellos a aprender quizás a ver diferentes tipos de música, empezamos a copiarnos gestos de ellos, actitudes. Por eso la construcción de nuestro propio espacio y las 4 I's es fundamental con las personas que nosotros nos empezamos a juntar. Y por eso muchas veces mamá y papá no le gustan cierta amistad porque se están dando cuenta de que estamos teniendo actitudes que no son buenas o no son como correlativas a cómo mamá y papá te va enseñando en tu casa. Entonces uno se tiene que fijar muy bien las amistades que van teniendo, ¿sí? Por eso empezamos a hablar de la independencia, que acá pusimos identificación generacional. Justamente porque lo que le decía recién, porque nosotros cada vez nos vamos relacionando más y nos identificamos desde el punto de vista generacional, de cual tenemos ciertas formas de hablar, ciertas formas de expresarnos, música que escuchamos, la forma de vestirnos. Yo no me voy a vestir igual como se viste mamá y papá, ¿sí? Porque es otra generación. Vamos a pasar a la segunda, que estamos hablando de la intimidad. Intimidad es que vamos a empezar a necesitar nuestro espacio. Ustedes van a estar en una época que muchas veces se encierran en su habitación, escuchan música, escriben o hacen la tarea o miran la tele, pero van a empezar a necesitar su propio espacio. Por eso estamos hablando de la intimidad. Empiezo a tener más intimidad y no tanto a compartir. Uno dice, quiero estar un poco solo. O se encierran en el living, si la habitación la comparten con algún hermano, pero empiezan a buscar lugares de intimidad. Después vamos a hablar de la integridad, que acá pusimos valores incorporados. ¿Qué significa? Esto es poner a prueba los valores que nosotros incorporamos desde los distintos ámbitos. Desde el ámbito de los valores que aprendimos en la casa, los valores que yo tengo en mi grupo de amigos, ¿sí? Esta ya no se limita solamente a lo aprendido en la familia, en la escuela, sino acá, en estos valores incorporados, vamos a empezar a recibir influencia desde afuera, influencia desde otras personas. Por eso es tan importante el grupo de pares con el que nosotros nos juntamos, ¿sí? Y vamos al último, que sería el intelecto. Acá en el intelecto pusimos pensamiento, razonamiento. ¿Por qué? Porque en el intelecto es de intelectual, ¿sí? Acá nosotros vamos a empezar a adquirir nuevas posibilidades como un pensamiento abstracto, una capacidad de razonamiento lógico y deductivo. ¿Y por qué es importante el grupo de pares? Porque muchas veces uno trata de juntarse o de estar también con personas que tengan ese mismo pensamiento, ¿sí? Y acá en el intelecto también aparece mucho el grupo de pares por el acompañamiento. ¿A qué me refiero? Yo estoy en la escuela, yo soy muy bueno en matemática, tengo muy buen razonamiento y empiezo a aportar lo que yo sé para mi grupo de amigos. El sentarme, el ayudarle, el explicarle, ¿sí? Estas 4 I's son sumamente importantes y forman un papel clave en la entrada, en el inicio de la adolescencia. Y bueno, y esta partecita de acá, que la habíamos también ya hablado al principio, estamos aquí hablando en que la identidad, ¿sí? Nosotros vamos a empezar a estar en construcción constante, ¿sí? Acá los adolescentes, ustedes empiezan a adquirir una mayor seguridad, una mayor madurez, que van a empezar al principio empezaban a estar en dudas de ciertas preguntas, pero cuando una vez que nosotros empezamos a pasar por todas estas situaciones que acá les marco, empezamos a tratar ya de responder nuestras preguntas de quién soy, qué puedo ser, y otra pregunta es, y si no puedo, ver de qué manera solucionarlo. Por eso es complicada para muchas personas, recuerden que no es para todos, la edad de la adolescencia, porque están entre
el paso de ser chico a ser grande, entre que quiero y que no quiero, entre que un día me levanto bien, un día me levanto mal, un día tengo ganas de llorar, un día estoy recontento, entonces todo dice, uy, tenés un carácter. No, simplemente que nos estamos formando, justamente esta palabra de acá es clave, identidad, estamos formando nuestra identidad, ¿sí? Ahí les dejé para que hagan un trabajito. Hacia la clase que viene vamos a empezar a hablar de la segunda parte de las influencias que uno tiene en la adolescencia, ¿sí? Chicos, recuerden que las actividades no me las tienen que enviar porque yo no voy a hacer devolución. Por eso están las 2 horitas de clase que yo estoy frente a la computadora para resolver problemas, porque muchas veces me las están mandando y yo todavía estoy corrigiendo el tema de las evaluaciones. Esto lo tienen que tener, lo tienen que entender y lo tienen que tener en la carpeta para luego volver a hacer una segunda actividad con nota, ¿sí? Igualmente lo hacen cualquier cosa, la clase que viene, vamos a ver esto. La otra, recuerden que yo antes de empezar la clase les pregunto si tienen dudas de la clase anterior. Así vamos avanzando sin dudas, ¿sí? Bueno, un besito y que estén bien. Chau, chau.